Pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, con la serie Verdaderamente Libres, con el tema número 19, libres de la deshonestidad. Deshonestidad, ya lo vio ahí, ¿verdad? El texto base que vamos a tomar para nuestro estudio es la carta primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Primera carta de Timoteo 2, 1, 2. Y en lo que usted lo busca, mi hermano, pues yo le doy una rápida introducción. Vamos a hablar de la deshonestidad, pero es necesario, mis hermanos, que cuando hablamos de la deshonestidad, tenemos forzosamente que tocar el tema de la honestidad, porque la palabra de Dios nos habla de ser honestos, ¿sí? Y una persona que no es honesta, ¿qué es entonces? Deshonesta, ya ves, si sabe. Entonces tendríamos que preguntar o comenzar preguntando, ¿qué es la deshonestidad? Miren, la deshonestidad, mis hermanos, es la ausencia de integridad, ¿sí? Al tratar de las cosas que pertenecen a otros. O sea, es la falta de la integridad. Les pido por favor que me ayuden a cerrar esa puerta, que la dejaron abierta. Muchas gracias, hermano. Entonces, la deshonestidad, mis hermanos, es la falta de la integridad, ¿sí? Y en referencia, mis hermanos, a este punto, las personas deshonestas, como dice aquí mis notas que yo puse, las personas deshonestas engañan a otros, mis hermanos, con el fin de conseguir algún beneficio, ¿sí? O lograr algún objetivo también. Y ese tipo de actitud, mis hermanos, es muy notable, sobre todo en el campo laboral, ¿verdad? Donde los empleados hacen todo tipo de cosas deshonestas para poder subir a otros puestos, ¿verdad? Hay algunos que así lo hacen. Bueno, al menos donde yo trabajaba así era, ¿no? Pisoteabas a los otros para poder subir. Fíjense, era tremendo eso. Y el término deshonestidad, mis hermanos, como le decía, es lo contrario a la honestidad. Por ende, la deshonestidad, mis hermanos, es una característica del ser humano que lo caracteriza como desleal, ¿sí? Es alguien que no es honesto, es alguien que no es confiable y suele estar muy ligado, alguien deshonesto está muy ligado con la mentira, fíjese, ¿sí? Entonces la persona deshonesta se caracteriza por pasar el tiempo hablando de otras, aunque le sea difícil reconocerlo o que nunca, o sea, no lo reconoce y dice, no, yo nunca lo hago, ¿verdad? Eso le pasa. Entonces la deshonestidad, mis hermanos, es un antivalor que va en contra de la moral y de las buenas costumbres. La deshonestidad, mis hermanos, se puede observar en diferentes relaciones, tales como en lo laboral, como ya le mencioné. También se puede ver en el ámbito de pareja, la deshonestidad. Por ejemplo, los maridos, si yo le pregunto a su esposa, a los maridos, ¿cuánto gana? Usted me va a decir, ¿usted sabe lo que gana su marido? ¿O no? Si yo le pregunto, ¿sí? Porque eso es parte de la honestidad, ¿no? De ser honestos, de saber cuánto hay y saber cuánto es lo que estás ganando, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, la honestidad también está en el ámbito de la pareja, en una amistad y hasta en la iglesia, mis hermanos. También debemos de ser honestos, ¿verdad? Pero todo esto abunda en todos los ámbitos, mis hermanos. Y un gesto deshonesto, mis hermanos, permite crear una imagen negativa de la propia persona. Eso es verdad. Y en referencia a lo anterior, la deshonestidad, mis hermanos, es una actitud que afecta negativamente a las relaciones entre individuos y que se establece como ciertas instituciones, normas o hábitos sociales, ¿sí? Porque se pierde la confianza, mis hermanos. Cuando la persona no es honesta, se pierde la confianza, ¿sí o no? Y por otro lado, deshonesto, ¿verdad? Es usado como adjetivo para hacer referencia a una persona que actúa sin honestidad, ¿sí? Entonces, como tal, mis hermanos, una persona deshonesta
no posee una correcta moral y no guarda las normas éticas y puede incurrir en otras faltas como la mentira, la falsedad, el engaño, la lujuria, etcétera. Entonces, la palabra deshonestidad, mis hermanos, es usada como un sinónimo de indecencia, de inmoralidad, de deslealtad, de cinismo, de desvergüenza. Asimismo, algunos antónimos de la expresión deshonestidad son decencia, dignidad, modestia, pudor, entre otros. Entonces, la expresión deshonesta traducida en el idioma inglés, ¿cómo se dice? Dishonesty, ¿verdad? Entonces, fíjense, Entonces, vayamos por favor a 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timoteo 2, 1, ¿lo tiene? Sí, dice, exhorto ante todo, está Pablo diciéndole, está dando unas indicaciones a Timoteo y le está diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tu palabra sea sembrada, Señor, en nuestra tierra, Señor, para que dé fruto en su tiempo al 100%. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es eficaz y penetra el alma, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te bendecimos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, por naturaleza caída, el ser humano no es honesto, porque eso lo dice la palabra en el Salmo 116. Mire, vaya por favor al Salmo 116, verso 11. Y vea lo que dice este salmista, Dice este salmista, Salmo 116, 11. ¿Lo tiene? Dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, es deshonesto, dice, ¿no? Ahora yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, mis hermanos. ¿Por qué nos atrae la deshonestidad? ¿Por qué? Mire, yo encontré unas estadísticas. Ya ve que aquí Estados Unidos es el país de las estadísticas, ¿verdad? Y dice que el 80% de los que responden las aplicaciones de trabajo mienten para mostrarse más inteligentes, ¿sí? Y más atractivos para que ellos sean contratados. Mienten en las aplicaciones de trabajo. El 52% adornan sus estantes, es decir, sus libreros sus estantes allí en sus casas, en sus libreros, de libros que nunca han leído. ¿Cuántos son así? Que tienen muchos libros, pero que ninguno lo han leído. Que te compraste una enciclopedia, pero nomás la compraste y la pusiste para adornar tu casa. ¿Sí o no? El 11%, fíjese, el 11% miente sobre su puesto de trabajo y rango profesional. ¿A qué te dedicas? No, yo soy abogado. Cuando realmente trabajas en la producción, ¿verdad?, de una empresa. Muchos mienten, de verdad. Y eso es ser deshonesto, mis hermanos. Los niños de 4 años, dicen estas estadísticas, que mienten al menos una vez cada 2 horas. ¿Sí o no? Los que tienen niños chiquitos, ¿sí les mienten o no? Y ahorita vamos a decir por qué. Y los de 6 años mienten aproximadamente cada 90 minutos, mire. Qué tremendo. Entonces nos atrae, la pregunta es, ¿por qué nos atrae la deshonestidad? Nos atrae, ¿por qué? Porque pretendemos ser mejores y más inteligentes que los demás. Por eso nos atrae la deshonestidad, mis hermanos. Ahora, ¿por qué somos deshonestos? ¿Por qué? Desde que estábamos muy pequeños, siempre aprendemos que mentir nos puede traer más beneficios que decir la verdad. Eso lo aprendimos desde pequeños, porque nunca se nos enseña a que mintamos, ¿verdad que no? Se nos enseña que no debemos de mentir, pero desde pequeños aprendimos que la mentira nos trae beneficios,
más que decir la verdad. Y que si negamos nuestras travesuras, nos evitaremos el costo del castigo, ¿verdad? Cuando llega tu papá y te dice, ¿quién se comió el chocolate en polvo? El Chocomilk, ¿no? Y el niño está ahí, no, yo no fui, papá, y todo manchado así, ¿verdad? La ropa toda manchada. ¿Se ha fijado en eso? ¿Quién fue? ¿Quién se comió? Yo no fui, dice el niño, ¿no? De 4 años. Yo no fui, papá. Entonces, ¿quién fue? Fue mi hermanito, y su hermanito tiene meses de edad, ¿no? ¿Se ha fijado en eso? Desde pequeños aprendemos, mis hermanos, a mentir, a ser deshonestos. Por eso es que los papás trabajamos con nuestros hijos en, hey, ¿sabes qué? Tienes que decir la verdad. Tienes que ser honesto. No tienes que mentir. Que te estoy viendo que tú tienes el chocomil aquí embarrado, el bigote, ¿verdad? De chocomil y la ropa toda llena. ¿Por qué dices mentiras? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que pasa, mis hermanos. La deshonestidad tiene recompensas mundanas. A menudo mentir puede traer ganancias financieras, por ejemplo, ¿verdad? Los que, ahora que va a haber lo del IRS, hay algunos que mienten para que les devuelvan un poquito más. Y eso no es ser honesto, ¿sí o no? No me ve así, hermano. Estamos hablando de la honestidad, ¿no? Entonces, a menudo mentir puede tener ganancias financieras, también puede traer un poder o alguna satisfacción temporal. Pero es temporal todo esto, mis hermanos, ¿sí? Pero las recompensas tienen un precio. La deshonestidad, mis hermanos, conduce a más y más maldad. Mire, vaya a Proverbios 17, versículo 4. Proverbios 17, versículo 4. Proverbios está después del libro de los Salmos, mis hermanos. Proverbios, ¿lo tiene? 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Pero este mismo versículo, mis hermanos, pero en la versión de la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente, vea lo que dice, el mentiroso le cree al mentiroso, fíjese, y el malvado le cree al malvado. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que tú mismo te convences de tus mentiras, ¿sí? Y las repites tanto y las practicas tanto que hasta tú mismo te engañas y crees que es verdad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces el deshonesto se convence a sí mismo de que su actitud no es tan cuestionable, ya que robar un lápiz en la oficina pues no es malo, ¿sí? Si me pude haber robado la caja completa y no lo hice, nomás agarré un lápiz, entonces no pasa nada. Entonces te crees tu mentira. Pero robar un lápiz, mis hermanos, es robar. Una caja, un lápiz es lo mismo, ¿sí o no? Entonces ahí es donde debemos de ser honestos, ¿sí? Usted cuando va al súper y que su niño lo lleva ahí en el carrito y el niño se le antoja un jugo, ten, mijo, se toma el jugo, se lo toma y ya que se lo terminó va a ir ahí donde va caminando en los estantes, en los pasillos, deja el envase vacío. Eso no es ser honesto. Hay personas que sí lo hacen, hermanos, ¿sí? Y aún cristianos, digo, porque esa nación está llena de cristianos. Verdaderos no sé, pero hay cristianos, ¿verdad? Entonces dejan los envases vacíos. Mire, el otro día yo fui al Burlington. Me gusta ir y a mi esposa a ver, aunque no compremos nada, ¿no? Pero a veces nos gusta ir a ver. Y ahora pues que se acercan las fiestas navideñas y que tenemos que dar los intercambios por ahí con la familia, pues de repente hay buenas ofertas ahí, ¿no? El otro día no fui al Burlington de ahí de Cerritos, mis hermanos, y no vi unos zapatos viejos colocados donde están todos los estantes de los zapatos. ¿En serio? ¿Sí te ha pasado? ¿También? O sea, unos zapatos viejos entre todos los zapatos nuevos. Y tú dices, ¿qué pasó aquí, no?
Esos zapatos son, ya ve que hoy en día se usa, ya que los pantalones, ya la moda es traer pantalones rotos y andar todo sigue roto de todos lados, ¿no? Dije, a lo mejor son modernos, a lo mejor ahora se están usando así los zapatos, ¿no? Pero no, realmente esos zapatos los dejaron ahí. Y luego el otro día, cuando todavía trabajaba aquí en Pico Rivera, me compré la empresa te da, tú puedes comprar tus botas y ellos te lo reembolsan. Y fui a comprar unas botas de trabajo, mis hermanos. Y agarré una caja de mi número y para medírmelos, y cuando la abrí había unas botas viejas, mis hermanos. O sea que eso es común aquí. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Nunca se ha encontrado con esas sorpresas? Bueno, a mi hermano ya le pasó una vez, a mí también, 2 veces, hermanos. Y abrí la caja y la verdad es al momento de abrir la caja, mis hermanos, pues olía a deshonestidad. Entonces tuve que volverla a cerrar y dejarla ahí. No, le tuve que avisar a las personas, a los encargados de ahí, del departamento. Le dije, oye, ¿sabes qué? Te dejaron esta caja, mano, ¿verdad? Y cuando la abrió, pues otra vez volvió a salir eso, ¿no? Y no, en serio. Dije, wow, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Todo eso, mis hermanos, nos lleva a la deshonestidad y a otras cosas, pero la deshonestidad es parte de la mentira, es parte de no ser íntegros, ¿sí? Y eso es tremendo. Entonces, el deshonesto se convence a sí mismo de que su actitud no es tan cuestionable. No pasa nada. Pues ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Algunos usan esos dichos y eso no es justificable, mis hermanos. Tú te quieres justificar de tu deshonestidad haciendo cosas que no son honestas y diciendo ese tipo de frases, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, mentimos porque funciona mentir. ¿Sí o no? Y a partir de los 7 años, mis hermanos, el niño asimila el hecho de que tiene pensamientos secretos que no necesitan ser revelados, y esconden sus secretos. Y aprende a poner falsas caras o a expresar falsas emociones para hacer creíble su mentira. A partir de los 7 años, los niños ya pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esto le sucedió a Judas, mis hermanos, a Judas. Judas ahí en Juan 12, vaya y búsquelo. Juan 12, versículo 3. Judas era un experto, mis hermanos, en poner caras, en poder simular su deshonestidad. Pero pues a nuestro Señor no lo podemos engañar, ¿verdad que no? Usted puede ponerse la mejor máscara que pueda o la que quiera, pero al Señor no lo vamos a engañar, mis hermanos. Juan 12, 3. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice aquí, Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. O sea, era un perfume caro, ¿sí? Era ¿cómo se llama? Un Chanel. Un Louis Vuitton, ¿son caros esos, hermano? Wow. Entonces era un perfume de nardo puro, mis hermanos, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, es decir, los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Usted se puede imaginar? Era un perfume, o sea, caro. Olía bien, un perfume caro, y los perfumes caros huelen bien, mis hermanos. No son como los perfumes baratos que a veces venden por ahí, que son imitación, y que te los pones y huele muy fuerte, ¿no? Un olor muy fuerte. Pero ese era un perfume que, o sea, toda la casa se llenó de ese perfume. Y dijo uno de los discípulos, ¿quién dijo? Ahí dice, ¿verdad? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, o sea, el traicionero, ¿verdad? El deshonesto. Dijo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Saben lo que equivalía a un denario, mi hermano? A un salario, a un día de salario. O sea, él sabía que ese perfume podría venderse en casi un año de salarios, mis hermanos. O sea, era un perfume carísimo. Y él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Suena muy piadoso eso, ¿no? Mira qué buena onda es ese Judas. Tenía amor por los pobres. Quería repartirle a los pobres ese perfume, bueno, las ganancias de ese perfume.
Pero ¿qué dice el versículo 6? Pero dijo esto no porque amara o tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que Judas, mis hermanos, era un experto para la deshonestidad. ¿Sí? Era de los que sabían muy bien mentir. Judas, fíjense. Entonces, a Judas sabía poner caras, ¿sí?, de deshonestidad. Y existen pensamientos, mis hermanos, que incrementan o decrementan la honestidad en nuestro día a día. Por ejemplo, hoy en día hay conflicto de intereses, ¿sí? Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Guadalajara en una compañía grande, había proveedores que llegaban en este tiempo de Navidad, de que ya acercándose la Navidad, llegaban con regalos. Y a veces a veces no era Navidad, ¿no? Pero llegaban con regalos caros a los compradores. Un proveedor llegaba con los compradores del material raw, de la materia prima para poder trabajar en las áreas de producción, y llegaban a veces con buenos regalos. Y usted ya sabrá por qué lo hacían. Porque querían ganarse el beneficio de ser elegidos para poderles comprar a ellos lo que ellos ofrecían. Entonces, fíjese, la empresa tuvo que hacer un reglamento acerca de eso, de la honestidad. Y prohibió estrictamente que los proveedores fueran y llevaran sus regalos ahí. Y si los llevaban, es más, podían llevar regalos, pero no tenían que ser de cierto precio. Porque algunos llevaban relojes caros, mis hermanos. Algunos llevaban bolsos, carteras, hasta algunos regalaban viajes. En serio, yo se lo digo porque yo trabajé en una compañía como comprador. Entonces, los proveedores querían comprar con esos regalos, más bien los proveedores sí, a los compradores, ¿sí? Entonces, en base a eso, se empezaron a descubrir cosas, mis hermanos, de compradores o de supervisores de compradores que hacían. Algunos les descubrieron que aceptaban viajes a Europa, en serio, con todos los gastos pagados, todo con tal de que a esas personas se les comprara. Y era caro lo que vendían. Había otros, yo me acuerdo una vez que la compañía empezó a hacer ahorros, ¿verdad? Ahorros de gastos. Y uno como comprador pues tiene que buscar los mejores precios y los mejores productos. Entonces esa era nuestra labor, ¿no? Y una vez encontré un distribuidor que tenía buenos precios y buenos productos, porque vendían guantes, me acuerdo eran guantes para trabajar, de esos que tienen plástico en la palma y son de tela, sí sabe cuáles son, ¿no? Y yo encontré un buen proveedor que daba un buen precio y le empecé a comprar a él. Y el supervisor no me reclama que por qué estaba haciendo eso. Dije, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Sí, ¿por qué no me avisaste? Mira, este es al que le compramos, este es al proveedor que le compramos, y tú le estás comprando a otro proveedor. Dije, bueno, es que mi trabajo es buscar al mejor proveedor, al que me dé buenos precios y que tenga buenos productos, y es lo que estoy haciendo. Si hay algo malo que hice, dímelo. No. Y si tienes algún inconveniente, pues vamos y vamos más arriba con el gerente del área, si quieres. No, se puso así, no, no es para tanto. Pero es que tienes que avisarme porque yo soy el supervisor y yo tengo que probar si eso no. Total de que al final volvió a quitar ese proveedor que yo había conseguido y le siguió comprando al caro. ¿Me entiende? Y eso, mis hermanos, se le llama deshonestidad. Deshonestidad, mis hermanos. Tenemos que ser honestos. Hay conflicto de intereses. Cuando alguien es deshonesto, existe conflicto de intereses. ¿Sí? Existe otro ejemplo, uso de cosas piratas, por ejemplo. ¿Cuántos de aquí compran cosas piratas? ¿No? Tenis piratas,
playeras piratas, películas. Bueno, ahorita ya no, ¿no? Pues ya están en el internet. Pero antes la gente compraba sus películas piratas, mis hermanos, porque eran más baratas. Música pirata, ¿sí o no? O sea, todo eso, mis hermanos, es parte de la deshonestidad. Es parte de la integridad, ¿sí? Queremos vernos a nosotros mismos como unos maravillosos seres humanos, ¿verdad? Y les decimos, mostramos a otros la cara que realmente no es la que tenemos, ¿sí o no? Entonces, gracias, mis hermanos, a esto que podemos poner esa cara, pues nos beneficiamos, ¿verdad? Para seguir viéndonos como unos maravillosos seres humanos, con cara de piedad, con cara de Juan Dieguito, ¿no? Mentir, mis hermanos, para satisfacer los deseos mundanos acaba provocando la pérdida de todo lo que una persona tiene, incluida su vida, ¿eh? Eso es lo que sucede. Los habitantes, mis hermanos, del infierno incluirán a todos los mentirosos, a todos los deshonestos. Y si no me cree, mire, vaya a Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Yo creo que eso nos debería dar temor, mis hermanos, ¿no? Apocalipsis 21, 8. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos, es decir, los deshonestos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow, ¿no? Es como para dar miedo esto, ¿no lo creen, mis hermanos? Para irnos caminando en honestidad, ¿no? Miren, las características de una persona deshonesta, le voy a decir algunas. Una de estas características de la gente deshonesta: una gente deshonesta, mis hermanos, hace trampa y engaña. Vaya a Proverbios 11:1, por favor. Proverbios 11:1. ¿Lo tiene? Proverbios 11:1 dice: el peso falso, abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿A qué se refiere con esto, mis hermanos? Mira, hay gente que vende, bueno, en México son kilos, ¿no? Que vende kilos de 800 gramos. Su pesa, si usted pone eso que ellos pesan ahí, pesa el kilo. Pero si usted va a una pesa que no es deshonesta, va a pesar menos del kilo. Hay gente, bueno, no sé aquí, creo que aquí sí le revisan bien, ¿no? ¿O no? Pero hay lugares donde te pueden vender menos de lo que es. Mire, allá en México, no sé aquí, le venden gasolina litros de 900 mililitros. O sea, no le dan el litro completo. Y ese es el problema de toda la vida. En las gasolineras, en los mercados, en los tianguis, en México. Yo hablo de donde vengo, ¿no? De los demás países no sé, ¿verdad? Pero eso sucede, ¿sí o no, hermanos? Y todo eso, ¿qué es? Es deshonestidad, es falta de integridad, ¿verdad? Es falta de ser honesto. Entonces, Proverbios 11:1 dice que el peso falso es abominación a Jehová, ¿sí? Entonces, alguien que hace trampa, que engaña, esa es una característica de una persona deshonesta. Ahora, ¿qué tal alguien que trabaja en un oficio, ¿verdad? Un oficio, cualquiera que sea, ¿no? Mecánico, pintor, carpintero, ¿no? Hay personas que cobran por adelantado, porque necesitan comprar material, ¿sí o no? Hay algunos que sí le hacen. Y hay gente que es honesta y compra el material y comienzan a trabajar, pero hay otros que no, que se lo gastan. Y luego van con la persona, le dice, al que le van a hacer el trabajo, y luego le dice: oye, ¿cuándo vas a empezar? No, es que el material subió, está más caro, ya ven la crisis, ¿verdad? Con eso de la pandemia y todo, pues está más caro, así que necesito más. Y entonces le piden más a esta persona.
Y esta persona con un poco de desconfianza así como, ok, está bien. Y le das, ¿no? Y luego compra el material y te lo dejan inconcluso. No terminaron el trabajo. Por lo menos eso a mí me pasó, mis hermanos. ¿Sí? Yo mandé en México, mandé poner una escalera con unos barrotes de aluminio y le íbamos a poner vidrio templado. Pues es los que les contraté y eran cristianos, mis hermanos. Por eso a veces yo me la pienso en contratar cristianos, mis hermanos, de verdad. No, en serio. Eran cristianos y me dejaron el trabajo inconcluso. No me lo terminaron. Me lo dejaron allí. Me dejaron los puros barrotes y medios flojos y sin el vidrio. Y se llevaron el dinero del presupuesto que me habían cobrado. ¿Y saben qué fue lo que yo hice, mis hermanos? Y me vi mal, pero tenía que hacerlo. Cuando ellos fueron por su herramienta porque dijeron, es que tenemos que ir a otro trabajo, nos están contratando y vengo por mi herramienta. Le dije, de aquí no sacas nada hasta que me termines el trabajo. Ya te pagué, ya te terminé de pagar y no me has terminado el trabajo. No, es que se nos atravesaron otras cosas, pero lo vamos a terminar. ¿Cuándo lo vas a terminar? Ya te vas a otro trabajo y a mí no me has terminado. ¿Cómo te vas a ir a otro lado si a mí no me has acabado? De aquí no me sacas nada. Y se fueron enojados y dejaron su herramienta. ¿Saben qué es lo que tuve que hacer yo, mis hermanos? Vender su herramienta para recuperar algo de lo que yo ya les había dado y poder terminar el trabajo que había dejado ahí. Entonces todo eso, mis hermanos, es parte de ser honestos, de ser íntegros. Y así nos encontramos con muchas personas, mis hermanos. Pero como cristianos, mis hermanos, tenemos que dar ese testimonio. Entonces, otra característica es que siempre están en conflicto consigo mismos, ¿no? Y con los demás. Hay algunos que ganan la confianza y la amistad de los demás para después traicionarles. ¿Sí? Otra característica, su vida es ficticia y vive de apariencias. Alguien que es deshonesto. Mire, vaya a Mateo 23, 27, por favor. Para ver acerca de esto de la vida ficticia y que vive de apariencias. Mateo 23, 27. ¿Lo tiene? Dice, ay de vosotros, es Jesús hablando, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad que se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad, es decir, de toda deshonestidad, ¿no? Así también ustedes de fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, mas de dentro, dice, llenos están de hipocresía e iniquidad. Fíjense, nosotros, por eso le digo, o sea, nosotros podemos venir aquí y mostrar nuestra mejor cara, poner nuestra cara de Juan Dieguito, ¿verdad? Podemos hasta venir con la aureola aquí encima. Pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? Mira, a Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. A mi hermano que tengo a un lado, voltéelo a ver. A él sí lo podemos engañar. Y fácil. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es que debemos de caminar siempre en honestidad, en integridad en nuestras vidas. Porque Dios todo lo ve. Y Él con nada se queda, mis hermanos. Él tarde que temprano, pues no es que Él nos castigue, sino que nosotros lo que sembramos, mis hermanos, pues vamos a cosechar. Mira, si tú eres deshonesto con alguien, te vas a encontrar uno peor que tú. Y eso le pasó a Jacob, por ejemplo. ¿Sí? Él fue deshonesto con su hermano, con su papá, con su mamá, y salió huyendo por su deshonestidad. Y después que llegó a la casa de un familiar, de un tío, que le dijo, oye, me gusta tu hija, ¿verdad? Así se usaba antes, mis hermanos. No lo vaya a hacer hoy, porque eso ya ha cambiado. Antes así eran costumbres que se tenían. Entonces le dijo, ok, ¿la quieres? Trabájame 7 años.
Trabajó durante 7 años y ¿qué le pasó? Le dieron a la más fellita, ¿verdad? Y dijo, oye, pero yo no trabajé por ella, trabajé por esta. Bueno, si la quieres, trabájame otros 7 años. Se encontró uno peor que él. ¿Se fija? O sea, si tú eres deshonesto, te vas a encontrar uno peor que tú. Por eso, mis hermanos, debemos de caminar rectos delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo va a hacer? Alguien que es deshonesto, otra característica es irrespetuoso. No es consecuente con sus actos. Se esconde alguien que es deshonesto, se esconde. Y Marcos 8:36, yo se lo leo, dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué? ¿De qué? Y veremos en la Biblia, mis hermanos, una historia de un hombre que no fue honesto, y esa falta de honestidad le costó su trabajo. Usted abra su Biblia en Lucas capítulo 16, versos 1 al 13 vamos a leer. Yo le voy a leer la versión, traducción del lenguaje actual, pero usted léalo ahí en la versión que usted tiene, y vamos a ver a este hombre que fue deshonesto y por su deshonestidad perdió su trabajo. Fíjese, Lucas 16:1, ¿lo tiene? Jesús también le dijo a sus discípulos, Jesús enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? Había una vez un hombre rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas, pero llegó a saber que ese empleado, ¿qué hacía? Malgastaba su dinero. Fíjese, o sea, era una persona deshonesta, estaba gastando el dinero que no le pertenecía, que no era de él. Versículo 2 dice: entonces lo llamó a su empleado, le llamó a su siervo, a su mayordomo, y le dijo: ¿qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe. Dijo, pásame un reporte, estaba diciendo, ¿verdad? El dueño, el amo. Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. O sea, te voy a correr, pero antes de que te vayas, hazme un reporte de todo lo que tengo, ¿no? Para ver qué es lo que en qué me estás transeando, ¿no? ¿En qué me estás fraudeando? Versículo 3 dice: el empleado pensó, ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré, para que algunos que me reciban, ya sé lo que haré, dice, para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. Lo leo otra vez, el versículo 4 dice: ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. Versículo 5 dice: y el empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón, y al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? Versículo 6 dice: aquel hombre contestó: le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo: mira, aquí está tu cuenta, rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Fíjese. Luego le preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Y este hombre respondió: 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo: toma tu cuenta y anota 8,000. ¿Se fija? O sea, este hombre estaba haciendo uso de su astucia, pero para hacer lo malo, para ser deshonesto. Versículo 8 dice: al saber esto, el patrón le felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto, pero no lo felicitó como: ah, qué bien, síguelo haciendo. No, o sea que se sorprendió como diciendo: mira, este tramposo es bueno para hacer tranzas, es bueno para ser deshonesto. ¿Sí? Y luego dice: le felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Y es cierto, mis hermanos, a veces nosotros, por querer ser más buenos que Dios, nos hacen tranza a nosotros, mis hermanos. No nos ponemos listos y no aprendemos a decir no cuando debemos de decir no. O no aprendemos a decir sí cuando tenemos que decir sí. Y dice la palabra de Dios que tu sí sea sí, tú no sea no. Pero a veces nos da vergüenza decir no. ¿Sí? Mire, yo por ejemplo, yo tuve que pelear
compré unos zapatos por internet, mis hermanos, los vi baratos. Dije, voy a comprar esos zapatos. Pero me mandaron los zapatos que no había pedido y más chafas. Eran chinos, de plástico, mis hermanos. Entonces inmediatamente que les mando un correo, les digo, oye, me mandaste los zapatos que no pedí. Oh, no, una disculpa por eso. Si gustas, te hago un descuento del 10% de tu par y un 40% para tu segunda compra. Le dije, no, yo no quiero lo que no pedí. Quiero devolver lo que no pedí. ¿Qué tengo que hacer? Lo me dice, no, pues, porque me dijeron que me daban esas dos opciones. Le dije, esas dos opciones que tú me estás dando solamente te beneficia a ti, le dije. ¿Verdad? No me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Me mandaste algo que yo no pedí. Y así estuve luchando, ¿no? Hasta que al final dijo, yo quiero, es más, te quiero devolver el dinero y quiero la devolución total de mi dinero. Te voy a devolver tu mercancía, le dije. Y quiero la devolución total de mi dinero. Le escribí el correo. Me dicen, ok, si quieres devolver la mercancía te va a salir más caro, que porque vas acá a China, que son como más de $50, más el gasto de no sé qué. Dije, pero te podemos ofrecer un 30% de refund y ya no me devuelvas nada. Dámelo. 30%, pues ya es algo, ¿no? Entonces me mandaron unos zapatos que no pedí, pero bueno, pues ahora los voy a tener que usar, a ver si no me... Hermanos, ya, pero ya me lo devolvieron, ¿no? El 30%, ¿no? Entonces imagínense, hermano. Entonces, son más astutos los del mundo, mis hermanos. Pero si uno se deja, bueno, no, está bien. No, pues ya me llegaron los que no eran. Así somos a veces, mis hermanos. No, pues me llegó lo que no pedí. Bueno, pues hay que quede. No hay que pelear, mis hermanos. A algunos nos da flojera pelear, porque estar ahí mandando correos, ¿sí o no, hermanos? Pero tenemos que hacerlo, porque el mundo nos come. Queremos ser más buenos que Dios. Tanta gente deshonesta que hay, mire, yo comprando y dije, ya no vuelvo a comprar nada por internet. Mejor prefiero ir, no le hace que me gaste un poco de gasolina y gaste un poco de mi tiempo, pero prefiero ir a una tienda y ya no comprar nada por internet. Y no fue por Amazon, porque Amazon sí vende buenas cosas. Fue en otra página me arrepiento, mis hermanos, de verdad. Pero tuve que pelear. Y bueno, ya lo que gané. Me querían ofrecer un 40% para mi próxima compra. Pues, ¿cuál próxima compra? Yo no quiero eso. Pero bueno, me devolvieron algo de dinero y me dejaron su mercancía ahí, ¿no? Pero bueno, ya, ni hablar, hermanos. Ya ni llorar es bueno. Pero todo esto sirve de experiencia, mis hermanos, ¿sí? Para no dejarnos. Porque como dice aquí, o sea, la gente del mundo es astuta para ser deshonestos y nosotros queremos ser más buenos que Dios y nos dejamos. Espero estarme explicando, mis hermanos. Versículo 10 o 9, ¿verdad? Estábamos. Por eso ustedes, que son mis discípulos, les dice Jesús, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. O sea, es lo que les di el ejemplo, pues. No es que ustedes sean deshonestos, sino es el ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? Así que cuando se les acabe ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo. Versículo 10 dice, al que cuida, y el viernes, si Dios lo quiere, vamos a explicar todo esto, mis hermanos, porque yo sé que van a surgir algunas preguntas, pero esto lo vamos a explicar el viernes, ¿sí? En el próximo tema. Versículo 10 dice, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Y es verdad, el que es deshonesto en lo poco, va a ser deshonesto en lo mucho. Eso es verdad, mis hermanos. Versículo 11 dice, si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién le confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Está hablando de confiar, ¿verdad? De honestidad.
Versículo 13 dice: nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Ahora, una pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de ser una persona deshonesta, mis hermanos? ¿Cuáles son esas consecuencias? La deshonestidad, mis hermanos, es capaz de romper las relaciones humanas. La deshonestidad, ¿sí? Y la sana convivencia también. La persona a la cual le fuiste deshonesto, si tú le has sido deshonesto a alguien, esta persona se siente engañada, se siente traicionada. O si alguien fue deshonesto contigo, así te sientes, ¿sí o no? Mire, yo me sentí defraudado, mis hermanos. Un par de zapatos de plástico made in China. Me sentí defraudado. Me había visto unos que eran de piel. ¿Cuál piel? Piel de bota de bombero eran, mis hermanos. Entonces se siente uno defraudado, se siente uno engañado y traicionado. Por eso debemos de ser honestos, mis hermanos, ¿sí? Porque nos sentimos así, o hacemos sentir a otros así, ¿no? Generamos tristeza, mis hermanos, amargura y pena a otros. También genera desconfianza, mis hermanos, ira, frustración. Se rompen los derechos y límites, ¿verdad? Entonces genera un sentimiento de culpabilidad y en el fondo sientes que estás haciendo algo que es seguro que no quieres que te hagan. ¿O a cuántos quieren? Si tú eres deshonesto, ¿te gustaría que te pagaran de la misma manera? No, ¿verdad? Se siente feo, mis hermanos. Ahora, la Biblia nos habla de ser honestos. La Biblia habla de ser honestos. Vaya a 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. Fíjese lo que dice ahí, 1 Timoteo 3:8 está dando unos requisitos que son para el diaconado. Pero diácono, ¿qué significa diácono? Servidor. Y todos, mis hermanos, de alguna manera somos servidores de Dios. ¿Sí o no? Todos. Si tú eres cristiano y si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, y si tú te has arrepentido y quieres caminar en los caminos del Señor, pues tú te conviertes en un diácono, en un siervo de Dios, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí como requisito para un siervo de Dios. Asimismo deben de ser, ¿qué? No los oí. Honestos, ¿verdad? Asimismo, un diácono, un servidor, debe de ser honesto, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. O una vez más, si lo dice dos veces un mismo versículo, es porque es importante, mis hermanos, de ser honestos, de ser transparentes, de ser íntegros, de no dar una doble cara, ni de vivir en una doble moralidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la honestidad? Ya vimos que está hablando dos veces, ser honestos. Ahora, ¿qué es la honestidad? Ahora vamos a aprender qué es la honestidad. Lo contrario a la deshonestidad, ¿no? Pero honestidad, mis hermanos, es la veracidad. Tenemos que ser veraces, mis hermanos. Eso es la honestidad. Una persona honesta, mis hermanos, tiene el hábito de hacer declaraciones precisas y fiables sobre la vida, sobre sí misma, sobre los demás. Hablando de las personas, ¿no? Sobre sí misma, sobre los demás y sobre Dios. Habla la verdad, ¿sí? Y una persona honesta se representa a sí misma tal como es y dice a los demás la verdad sobre sí mismas. ¿Sí me estoy explicando? La honestidad, mis hermanos, no es expresar todo lo que pasa por tu mente, porque tú vas a decir, no, es que yo soy honesto. No, eres imprudente. No todo lo que pasa por tu mente lo tienes que decir. ¿Sí me explico? Es que yo soy honesto, dicen algunos. No, eres imprudente, ¿verdad? Y eso es transparencia, mis hermanos. Y una persona puede ser honesta sin ser transparente también, ¿sí? Sin embargo, nadie puede ser permanentemente honesto sin un compromiso con la verdad.
Tenemos que comprometernos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo y su palabra. Y a veces, mis hermanos, la honestidad, no la imprudencia, la honestidad herirá, mis hermanos, los sentimientos de alguien, pero eso no significa que se prefiera la deshonestidad. ¿Sí me explico? ¿Han oído esa frase que dice, la verdad no duele pero incomoda? ¿Verdad? Y alguien que te estima te va a decir la verdad, te va a decir honestamente en lo que estás mal, pero te lo va a decir para que cambies, para ayudarte, no para destruirte. Porque cuando alguien habla tratando de ayudar a alguien, pero es para destruir, está siendo imprudente, mi hermano. Cuando tú hablas para ayudar a alguien, tienes que ayudar a alguien. ¿Sí me estoy explicando? A veces, mis hermanos, la honestidad va a herir los sentimientos de alguien, ¿sí? Pero es preferible, ¿no? Ser honestos. Entonces las escrituras, mis hermanos, reprueban la deshonestidad. Dios no acepta a una persona que practica el engaño. Vaya por favor al Salmo 101, verso 7. Salmo 101, verso 7. Fíjese lo que dice ahí, Salmo 101, verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa, dice el Señor, el que hace ¿qué? Fraude. El que habla ¿qué? Mentiras. No se afirmará delante de mis ojos. Wow, qué tremendo, ¿no? Y Jeremías 9:5, váyalo buscando, dice de una sociedad malvada. Jeremías 9:5. Fíjese lo que dice, Dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Y hay personas, mis hermanos, que ya todo lo que dicen es mentira. ¿Sí? Ya cuando alguien llega y te platica que luchó contra el chupacabras, ya de plano, ¿no? No, es en serio. Miren, y en Guadalajara, mis hermanos, creo que fue hace 3 años, por ahí un cuate, un pandillero, porque su aspecto era de pandillero, no sé de cuál haya fumado, con todo respeto lo digo. Ese hombre dijo que había atrapado una hada y que la tenía en un bote con formol, que la había atrapado y la dejó. ¿Sí supieron de esa noticia? No, allá en Guadalajara. Y había filas, mis hermanos, de personas queriendo ver a la hada que fue atrapada. Y era una hada de plástico, mis hermanos. Y todos los medios de comunicación también se la creyeron y fueron a ver. Y hasta dio testimonio, no, es que yo estaba y que no sé qué, y vi algo volando y le dice así, la atrapé y la agarré y ahí está. ¿En serio? ¿No vieron esa noticia? Algunos sí la vieron, ¿verdad? Y todos estaban sorprendidos, todos los medios y todos formados. Mire, se necesita más fe para creer en eso que creer en Dios. O sea, hermanos, hay gente que tiene fe, o sea, ¿cómo le explico esto? Para no hablar incorrectamente. Hay gente que tiene más fe en esas cosas que en Dios. La gente quiere creer en algo, pero quiere creer en cosas fantasiosas. Como aquí, ¿verdad? Que cada uno engaña a su compañero y ninguno habla la verdad. Dice, y acostumbraron su lengua a hablar mentira. Y hablan mentira. Y los mentirosos son engañados por los mentirosos, como ya lo leímos. ¿Se fija? Y ahí van todos a ver a la supuesta hada atrapada. Y era Campanita, la de Peter Pan. Pero era la figura de ese personaje. Y él diciendo que había atrapado y todos creyendo, mis hermanos. Dije, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿No? Entonces, hablar la verdad, mis hermanos, o ser honesto es una característica de sana interacción humana.
¿sí? Es sano para todos nosotros ser honestos, mis hermanos. Entonces, una persona que conoce la verdad, pero por la razón que sea, dice otra cosa, ¿cómo se le considera a esa persona que conoce la verdad y la desvía? Deshonesta, mentiroso, ¿verdad? La Biblia, mis hermanos, enfatiza la importancia de hacer declaraciones verdaderas sobre Dios. Tenemos que decir quién es Dios, hablar con los demás de la verdad, de quién es Dios. Y nosotros, mis hermanos, si tergiversamos a Dios a propósito, esa es una grave ofensa para nuestro Dios. No decir quién es Él, ¿sí? Un mentiroso se define ante todo como alguien que niega que Jesús es el Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Mira, vaya a primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22. Primera de Juan 2:22. Fíjese lo que dice ahí, ¿eh? ¿Ya lo tiene? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se fija? Hay algunos que dicen o que niegan que son cristianos, ¿no? O que no muestran que son cristianos. Ahora, confiar en la mentira, mis hermanos, equivale a olvidarse de Dios. Confiar en la mentira, ¿sí? Eso dice Jeremías 13:25. Esta es tu suerte, dice Jeremías 13:25. La porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Y los que dicen conocer a Dios, mis hermanos, pero lo contradicen, le agregan cosas a su palabra, ¿sí? O niegan a seguir o aceptar sus mandamientos, también son llamados mentirosos, ¿sí? Eso lo dice la primera carta de Juan 2:4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice primera de Juan 2:4. Y primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, a las palabras de Dios, no le añadas nada, dice, para que no te reprenda y seas llamado mentiroso. Proverbios 36. Entonces, mis hermanos, la honestidad como cualidad del carácter es una señal de la obra del Espíritu en el alma de una persona, mis hermanos, la honestidad. Y Dios no puede mentir. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que no? Por lo tanto, su presencia, mis hermanos, en una persona da lugar a la verdad, a la veracidad. Si Dios habita en tu vida, tiene que fluir la verdad, ¿sí? Y el pueblo de Dios es honesto y debe de ser honesto, el pueblo de Dios. Mire, vaya a Hebreos 6:18, por favor. Ya estamos concluyendo, mis hermanos. Hebreos 6:18. ¿Lo tiene? Hebreos 6:18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, es decir, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Amén. Y aunque en ocasiones, mis hermanos, es tentador mentir, porque es tentador, ¿no? En ocasiones es tentador mentir o restar importancia a las verdades que incomodan para evitar conflictos. La deshonestidad nunca es buena para las relaciones, mis hermanos, ¿sí? Decir palabras deshonestas para evitar un conflicto es una adulación. Y eso dice el Salmo 12:2. Vaya al Salmo 12:2, por favor. Fíjese lo que dice el Salmo 12:2, dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Se fija? Es alguien que no es honesto, tiene un doblez de corazón. Amén.
Una vez más, mis hermanos, en ocasiones la honestidad herirá los sentimientos de los demás, ¿sí? Y es inevitable, le decía. Recuerda las palabras de los sabios, Proverbios 27:6, lo que dice, yo se lo leo. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Se fija? ¿Usted qué prefiere? ¿Un beso de Judas o alguien que le diga la verdad y lo hiera? La verdad, porque Judas fue deshonesto todo el tiempo que estuvo con Jesús, hasta que lo entregó. Y lo entregó con un beso, mis hermanos. Como dice aquí Proverbios, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, que Judas aborrecía, mis hermanos, a Jesús. No amaba a Jesús. Por eso lo entregó. Un amigo está dispuesto a herir con la verdad, ¿no? Las palabras dulces, si son mentiras, son enemigas de nuestra alma, mis hermanos. ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, por lo tanto, el reto para cada uno de nosotros hoy es aprender a vivir la honestidad, mis hermanos, y verdad, que permite que otros realmente conozcan, ¿verdad? Que conozcan, que nos amen, que oren por nosotros y nos ayuden, ¿sí? El permanecer usando máscaras, mis hermanos, pues no nos va a ayudar a nada, ¿sí? Seamos una comunidad cristiana, mis hermanos, reconocida porque amamos a Jesús y nos amamos los unos a los otros sin ánimo de impresionarnos con mentiras. No debemos de impresionarnos, mis hermanos, debemos ser tal y como somos, ser honestos. Y termino con esta historia, mis hermanos, una historia que se llama La Flor de la Honestidad. Se cuenta que allá para el año 250 antes de Cristo, en un reino lejano, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado rey, este príncipe. Pero de acuerdo con la ley, él debía de casarse para poder ser rey. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. ¿Sí? Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe, pero pensaba que su hija no estaría a la altura del desafío, pensaba esta mujer. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración, esta joven. Sin poder creerlo, le preguntó: hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes de estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura, le decía esta mujer a su hija. Y la hija respondió: no, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Todo parece indicar que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca de mi amado príncipe. Y esto me hará feliz, dijo la joven. Por la noche la joven llegó al palacio, mis hermanos. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío. Escuche cuál era el desafío. El príncipe dio este desafío y les dijo: daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será escogida por mí esposa y futura reina. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, además de las costumbres, amistades y relaciones. El tiempo pasó, mis hermanos, y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, pero cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, la semilla que el príncipe le había dado a cada una de las doncellas, ¿verdad?
pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado, dice esa historia, ¿verdad? Pasaron 3 meses, mis hermanos, y nada brotó, nada. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. No creció ninguna flor. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin pasaron los 6 meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. Y en la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, dice esta historia, de las más variadas formas, tamaños y colores. Cada una de las doncellas traía una flor, de lo mejor, ¿no? Y ella estaba admirada de todas esas flores. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado. El príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven, mis hermanos, con su vaso vacío, sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones, así como usted se quedó así, ¿cómo? Nadie entendía por qué él había escogido justamente aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó: esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en mi esposa y reina, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. Maravilloso relato, ¿no lo cree? En tiempos donde lo importante, mis hermanos, parecen ser los resultados, los logros, el éxito, lo visible. Cultivar el valor de la honestidad, mis hermanos, parece un valor perdido, el cual casi hemos olvidado, mis hermanos. Somos capaces de inventar las más variadas o los más variados argumentos para excusarnos, ¿sí? Por no decir me equivoqué, por no decir déjame humillo, para ser humilde y reconocer que otros tienen la razón, o para decir no sé acerca de esto. A veces nos cuesta, mis hermanos, reconocer que no sabemos. ¿Escuchaste tal noticia? Sí la escuché. ¿Y te acuerdas que dices? No, sí, y no viste nada. Opinamos sobre todo, mis hermanos, juzgamos a todos. La viveza, mis hermanos, hoy en día, comparada con la habilidad, se ha convertido en un valor, encubriendo la mentira, el engaño, la falta de honestidad para con nosotros mismos y los demás, ¿sí? Nuestra sociedad ha confundido el significado de la palabra éxito. Si he terminado mi día, por ejemplo, siendo leal a mí mismo, sin traicionar mis creencias, mis sentimientos y apegándome a los principios expuestos por la palabra de Dios, el cual es digno de servir, para quedar bien, obtener resultados, ese ha sido un día de éxito, ¿no lo cree? Puedes hacer de este un día de éxito para ti, ¿sí? Pero de ti depende, mi hermano. Ya para terminar, vaya al versículo base, 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y vaya por favor también a 1 Corintios 7:35. 1 Corintios 7:35. Dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti hoy en esta mañana por tu presencia, Señor, por tu bendita presencia entre nosotros, mi Dios. Queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos, Padre, que tú todos los días siempre tienes algo diferente para nosotros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu amor no cambia, Señor. Pero las formas del día a día son diferentes. El día de ayer ya pasó y el día de hoy es diferente al de ayer. Y el día de mañana será diferente al día de hoy. Porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Y sabemos, Padre, que tenemos un reto muy importante delante de ti. De caminar en rectitud, de ser honestos, de dejar la mentira a un lado, Señor. Porque a ti no te agrada la deshonestidad, Señor. A ti te admira que el mundo nos coma a nosotros. Pero tú nos adviertes que debemos de ser astutos. Sí, con un corazón de paloma, corazón noble, pero debemos de ser astutos como la serpiente. Tú eso nos enseñas en tu palabra, Señor. Pero si nosotros sembramos en la honestidad, vamos a cegar en la honestidad. Por eso tenemos que ser honestos, mis hermanos, en todo tiempo y delante de Dios sobre todo. Porque siendo honestos delante de Dios, seremos honestos delante de los hombres. Gracias, Padre, por tu palabra, por enseñarnos acerca de la honestidad y de cómo debemos de caminar delante de ti, Dios. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, al escuchar esta palabra, que quede sembrada en nuestros corazones y que podamos, Señor, ponerla en práctica para que surja, para que sea poderosa en nosotros, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a casa y bendice, Señor, esta semana que comienza en sus trabajos y en todas sus actividades que ellos hagan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.